En esta sección número 7 del proyecto de investigación hablaremos brevemente de las variables y su clasificación para posteriormente entrar un poco más en detalle en la elaboración de los cuadros de operacionalización de las variables. Vamos a entender por variables una característica, un atributo, un rasgo que poseen los objetos o los sujetos de investigación. Todo aquello que pueda ser percibido por nuestros órganos de los sentidos en el método cuantitativo será una variable. Por ejemplo, la temperatura de un lugar será una variable. Por ejemplo, el color de los ojos de una persona será una variable. El peso, la talla, los rasgos, la textura de un objeto, etc. Las variables son entonces rasgos que varían de una persona a otra o de un objeto a otro. Las variables son medibles, son objetivas, son concretas y los datos que se recogen a partir de ellas pueden ser procesados y comparados. Vamos a ver una breve clasificación por su función en la hipótesis respecto de las variables. Las variables pueden ser independientes. Una variable independiente dentro de una investigación es aquella que está constituida o que se constituye dentro de una intervención o de una experimentación. Es un rasgo manipulable por el investigador o autor de la investigación. Si yo quiero experimentar, por ejemplo, una alternativa de solución para bajar de peso en un grupo de personas, estoy interviniendo. Es un rasgo, es una situación que de manera natural no se daría. Luego entonces estoy interviniendo a ese grupo, estoy experimentando con ese grupo y a esta variable le voy a llamar independiente. En contrapartida están las variables dependientes, que será el resultado que se obtenga a partir de la intervención o experimentación. Son los cambios que se generarán después de un cierto lapso de tiempo del cual está también constituida la investigación. Así entonces también podemos decir que una variable independiente sería la causa y una variable dependiente tomaría el lugar del efecto. Pero, desde luego, aquí hay una manipulación artificial, no natural, sino artificial, por parte del investigador. En otra clasificación, de acuerdo a la medición de las variables, tenemos esta que se utiliza bastante. Las variables pueden ser cuantitativas cuando son susceptibles de ser medidas y su medición se expresa en cantidades. Ya he mencionado anteriormente como ejemplo la talla o el peso de una persona, que son variables cuantitativas, pero las cuantitativas pueden ser divididas a su vez en cuantitativas continuas y cuantitativas discretas. Las cuantitativas continuas admiten fracciones de unidad entre una unidad y otra, en tanto que las variables cuantitativas discretas solamente se desarrollan de una a otra unidad sin admitir fracciones en medio de ambas. Y por otro lado también tenemos las variables cualitativas. Estas no son numéricas, no pueden cuantificarse de manera directa, más bien son atributos, son rasgos que uno puede describir, que uno puede narrar, que uno puede nombrar, pero no tanto medir, al menos no en el sentido de las medidas de las cuantitativas. Acá podremos contabilizar quién tiene, por ejemplo, un cierto color de ojos en número de personas, pero siendo una variable cualitativa, pues se transforma en cuantitativa solamente en términos de la frecuencia
de ese rasgo que los sujetos poseen. También se pueden clasificar las variables de acuerdo al número de valores que adquieren. Por ejemplo, hay variables politómicas. Las variables politómicas admiten un número determinado de respuestas, más allá de una sola. Por ejemplo, el estado civil, que sería la variable, se puede responder que existen varias clasificaciones o varios tipos, como ser soltero, ser casado, ser viudo, ser divorciado. Y las dicotómicas, que solo admiten dos tipos posibles de valores. Por ejemplo, el género, femenino, masculino, por ejemplo, vivo o muerto, por ejemplo, alto o bajo, etc. Finalmente, tenemos también que las variables pueden ser expresadas en términos de su nivel de medida. El primer nivel o escala de medición de las variables es el nominal. Es el nivel más elemental en el que se puede medir una variable. El nominal, como su nombre lo dice, solamente sirve para nombrar a la variable en función de sus características. Por ejemplo, nominal podría ser la profesión, abogado, médico, enfermera, etc. Y estas, cuando se procesan en los datos de una investigación, admiten ciertas herramientas estadísticas. Por ejemplo, aquí se menciona la chi cuadrada, entre otras. La siguiente escala es un poco más compleja, porque ya no solamente nombra, sino que acomoda en un orden los valores de la variable. Aparte de clasificar, ordena, y hay una secuencia lógica en la intensidad del atributo. Por ejemplo, el nivel socioeconómico puede ser bajo, medio o alto, o el estado de salud puede ser grave, delicado o mejorado. Y así habrá otros valores donde se admite que se midan a través de esta escala ordinal. Da un orden, da idea de un orden. Sin embargo, no cuantifica exactamente, solo da esa idea de orden aproximado. Y aquí las herramientas estadísticas, pues son las de la estadística descriptiva, son el coeficiente de Spearman o la prueba de Wilcoxon, entre otras. Avanzando, otra escala más compleja en el que se expresan las variables sería la de intervalos. Aquí ya hay un acomodo, hay un orden mucho más estricto que en la anterior. La anterior solamente nos daba un orden aproximado. Aquí ya hay una distancia reconocible y sabemos exactamente cuánto separa un punto de otro que hayamos, por ejemplo, determinado en una escala numérica. El cero es un cero relativo. Por ejemplo, el hombre en la quinta década de la vida sabemos que podemos ubicar perfectamente más o menos entre qué año y qué año estaría esta medida. Y las herramientas estadísticas a utilizar aquí serían nuevamente los de la estadística descriptiva, la media aritmética, la desviación estándar, el modelo de correlación, la t-de-Student o la chi cuadrada. Y finalmente, la última escala de medición, que es la más compleja, sería la de razón. Esta clasifica, ordena, los intervalos son todos iguales, el cero es absoluto o verdadero y se pueden utilizar todas las herramientas estadísticas. Las escalas de razón, las escalas de medición de las variables nos sirven entonces para ir definiendo las operaciones estadísticas que podemos utilizar según la clasificación en la que caiga cada una de las variables que están dentro de nuestra investigación. Podemos transformar una escala de razón en una de intervalo, de ordinal y nominal, es decir, de lo más complejo a lo más sencillo, pero no podemos transformar una variable que esté en la escala nominal a la ordinal, a la de intervalo o a la de razón.